NTN 24, debate de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Montevideo con el diputado Jaime Trovo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Uruguay. Diputado Trovo, buenas tardes, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Mucho gusto, Juan Carlos, y mucho gusto, Paulina. Muchas gracias por vuestra comunicación con nosotros. Diputado, ¿qué sentido tiene que un canciller recorra varios países de Sudamérica, en principio los países vecinos al Paraguay, cuando estos gobiernos prácticamente dicen que no van a reconocer al gobierno de Federico Franco y este pues es representante de Federico Franco? En realidad, el Paraguay ha sido un país muy presionado y muy perseguido. A lo largo de su historia, las potencias de la región, en particular la Argentina y el Brasil y la Argentina, han hecho una fuerte presión sobre ese Estado. Y realmente la situación que se está dando en estos momentos es una situación que nos preocupa mucho. Nos preocupa que hayan habido cancilleres de países de la región, entre ellos el canciller de Uruguay, que ha señalado públicamente que el proceso que ha vivido Paraguay en las últimas horas es un proceso ilegítimo, porque realmente las instituciones paraguayas fueron puestas en funcionamiento de acuerdo a lo que mandata o dice su constitución y su legislación. Y en ese sentido nosotros creemos que el Uruguay especialmente y los demás países de la región deben respetar la autodeterminación, deben respetar la independencia, deben respetar la capacidad que el Paraguay tiene para resolver sus problemas políticos. A Diputado, usted le puede parecer esta posición algo sorprendente porque es planteada desde Uruguay y es planteada por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. Pero es la posición del Partido Nacional, el primer partido de oposición en Uruguay, y le hemos recomendado a nuestro gobierno que se abstenga de estar en la primera línea de la condena al nuevo gobierno del Paraguay, porque ello significaría una intervención en los asuntos internos de una patria de la región. diputado Trovo, ¿qué opinión le merece a usted? Personas muy cercanas al expresidente Lugo hablan de que el día que se llevó a cabo el juicio político se realizó pues una censura previa en un medio de comunicación estatal. ¿Qué criterio le merece? No tengo información sobre esas cuestiones. Hemos visto algunas informaciones fraccionadas en la prensa internacional sobre alguna situación vinculada a la prensa en Paraguay, pero tenemos una información cabal de lo que ha sido el procedimiento legislativo de acuerdo a la Constitución en lo que respecta a, la remoción del presidente del Paraguay. Pero es un tema en el cual nosotros creemos con sinceridad que es necesario tener mucha prudencia y sobre todo tomar la distancia que corresponde para analizar el tema con profundidad. El Paraguay tiene un régimen constitucional y ninguno de los estados de la región tienen derecho a juzgar al Paraguay cuando éste pone en práctica sus mecanismos institucionales. En el Paraguay, la legitimidad del presidente y del Parlamento la ha dado el pueblo paraguayo, que es el que votó tanto al presidente como a los parlamentarios. Por tanto, creo que tenemos que evitar que se repita una Honduras en el Paraguay. Y la comunidad internacional, y en especial la comunidad latinoamericana, tiene que tener mucha prudencia para hacer política exterior. Y los cancilleres latinoamericanos, a juicio nuestro, no tendrían que estar liderados por el canciller de Venezuela, sino que tendrían que estar, liderados o aconsejados por un criterio sensato, responsable, de respeto a la independencia y a la soberanía del Paraguay, y buscar mecanismos que hagan entender y comprender la situación de mejor manera para buscar que haya armonía en esta región del sur de América. Ahora, diputado, esa puede ser la posición que tenga el Congreso, o por lo menos su opinión, perteneciendo además y dirigiendo en la Comisión de Política Exterior del Congreso del Uruguay, pero ¿qué podrá decir el presidente José Pepe Mujica tomando en cuenta la corriente, por qué no decirlo así, ideológica que tiene y en afecto a Hugo Chávez, que puede tener a Cristina Fernández, que puede tener a Evo Morales o a Rafael Correa, que son gobiernos que ya han dicho prácticamente que no van a aceptar a este gobierno? Al presidente Mujica le hemos hecho saber a través del canciller del Uruguay que para un país pequeño como el nuestro, tan pequeño como el Paraguay,
la prudencia y la responsabilidad en el ejercicio de la política exterior es un activo muy importante. Los países pequeños se defienden con políticas exteriores apegadas a la legalidad y prudentes. Y esto que está ocurriendo en el Paraguay hoy día le puede ocurrir a un país pequeño como Uruguay en algún momento. Un país que puede y debe resolver sus problemas institucionales con autonomía y no debe ser presionado por los países del exterior. Por eso, a partir de las declaraciones que han hecho en las últimas horas los cancilleres y alguna expresión de algún presidente de la región que nos ha parecido absolutamente inapropiada, seguramente vayan cambiando las cosas con el correr de los próximos días. Hay un viejo dicho que dice: el tiempo es un gentilhombre, y nosotros tenemos la confianza en que el Paraguay pueda expresar ante la comunidad internacional responsablemente cuáles han sido las medidas políticas que se han tomado en estas horas, y muy probablemente la posición deba variar. Si no, ¿cuál es la consecuencia o la conclusión? Los países de la región le van a exigir al Paraguay que tome alguna medida en contra de sus disposiciones constitucionales. ¿Va a haber una intervención en el Paraguay? ¿Se le van a aplicar al Paraguay sanciones que lo excluyan de la comunidad, pero que además lo desvinculen físicamente de la región en la que vive? Me parece que el tema merece otra reflexión y otro análisis, y a la luz de la realidad existente hoy día en Paraguay, nuestra América y sobre todo los países de la región deben actuar no por solidaridad ideológica, sino por responsabilidad geopolítica. Diputado Trovo, al respecto, ¿usted cree que al tener estas posiciones tan radicales, tanto Mercosur como UNASUR, se están midiendo las fuerzas institucionales? Mire, Mercosur es un acuerdo de 4 países: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Los 4 tienen el mismo estatus, y las decisiones para que se tomen en Mercosur tienen los países del mismo valor. UNASUR es un territorio algo más ampliado, en el cual intervienen, por cierto, otros estados de América del Sur. Hay que ver en qué medida la aplicación de las normas comunes que han sido introducidas por los estados en forma responsable y legítima pueden actuar. Desde ya yo le puedo decir que el protocolo de Ushuaia II, protocolo de Mercosur, que ha sido firmado por otros países de la región que integran UNASUR, no se puede aplicar en el Paraguay, porque el Paraguay no lo ha introducido, su parlamento no lo ha votado, y tampoco ocurre lo propio en otros países como Uruguay. Entonces, parece un error que se empiece a proclamar que se van a aplicar algunos instrumentos de presión a los estados cuando estos no han sido introducidos a las legislaciones nacionales y por tanto ratificados por los parlamentos de todos los países. Lo cierto es que, digamos, la situación es una situación que todos tenemos que seguir con mucha cautela, y desde el Uruguay, en este caso el Partido Nacional, el primer partido de oposición, está reclamando lo que seguramente otros partidos de la región en países donde no somos gobierno van a empezar a reclamar, que es el respeto por la independencia del Paraguay. Ahora, diputado, ¿cómo ve usted la posición en este momento de gobiernos como el de Colombia, donde parecía estar un poco más, tal vez, en la mitad de cualquier decisión que se pueda tomar, y dice que se va a apegar a lo que decida UNASUR? Pero palabras más, palabras menos, el presidente Santos aseguraba que esto representaba tal vez un abuso de poder dentro de la democracia y dentro de la legalidad, porque está establecido en la Constitución paraguaya. Bueno, yo espero que, como le decía hace minutos, el análisis del tema, el tiempo, las gestiones que la propia Cancillería del gobierno de Paraguay realicen, que está a cargo de un diplomático de una gran experiencia y un gran demócrata como es el canciller Félix Fernández Estigarribia, seguramente haga que los estados comprendan que el problema no es de hacer declaraciones, sino de ayudar a que se puedan resolver los problemas que se han planteado. Yo digo que también, así como hay presidentes de la región que se han excedido a juicio nuestro en sus expresiones, hay estados del mundo muy importantes que han reconocido al gobierno de Paraguay, al gobierno de Franco, como es el caso de Alemania, como es el caso de España,
y seguramente otros países que ahora yo no puedo, digamos, identificar o no memorizo, pero América del Sur tiene que dar una muestra de responsabilidad y de seriedad en estas circunstancias. Y yo creo que sobre todas las cosas lo que tenemos es que en una época de globalización en la cual aparecen las fronteras como defumadas, es necesario también afirmar la soberanía de los estados. Y le reitero lo que le decía al principio. Si los televidentes analizan la historia del Paraguay, ven que el Paraguay ha sido un país muy agredido por sus vecinos. Que no sea esta una ocasión más de agresión al Paraguay y que permitamos que ese Estado pueda resolver sus problemas políticos internamente, con un diálogo que corresponde llevar adelante y por sobre todas las cosas con la vigencia de las instituciones. Porque si el sistema que ha sido aplicado en Paraguay es legítimo desde el punto de vista constitucional, no sé por qué desde afuera tenemos que establecer que aun cuando es constitucional no es justo que se haya tomado esa medida. Me parece que es una interpretación subjetiva de una realidad nacional que a veces no se comprende cabalmente.